Bienvenidos a Paleopolítica y Cultura. El día de hoy traemos una entrevista a Javier María Pérez Roldán, católico, padre de familia, carlista y abogado, presidente del Centro Jurídico Tomás Moro y secretario general de la Comunión Tradicionalista Carlista. El Centro Jurídico Tomás Moro se dedica a la defensa de la vida, la familia y los principios honorables que deben constituir la sociedad ordenada. La Comunión Tradicionalista Carlista, si bien no es propiamente un partido político, no lucha por un programa, sino por una forma de gobierno, está registrado como partido y es el más antiguo de Europa. Como entrevistadores contaremos hoy con Ángel Manuel García Carmona, con los habituales Daniela Isolina Matar Campbell y el equidistante. La primera pregunta que me gustaría a mí formular es que, dado la revolución de los transportes y que tendemos hacia un mundo de fronteras abiertas, la globalización ha ido de la mano del globalismo como ideología, que buscaría homogeneizar a todos los pueblos para conseguir que haya un único gobierno y un mundo sin fronteras. Esto puede ser entendido como una amenaza a los pueblos que perderían soberanía y perderían sus tradiciones. Yo cabe destacar que simpatizo bastante con la idea de foralismo y que cada región se organice, pues al fin y al cabo, ¿quién mejor que un pueblo para conocer las leyes que quieren y para conocer su propia tierra? Pero podemos ver como sí que se está buscando desde organismos internacionales como la ONU homogeneizar la legislación, y esto se puede entender como algo negativo. Desde el punto de vista no mío personal, sino el carlismo como entidad o como corriente de pensamiento, es algo claramente negativo. ¿Por qué? Porque precisamente el carlismo es tradicionalista, es decir, cree que el poder lo que hay que hacer es dividirlo, distinguir lo que es la soberanía política de lo que es la soberanía social. Hay unos ámbitos donde la política no se debe meter, en la organización de la familia, la organización de los municipios, los cuerpos que tradicionalmente se llamaban intermedios. Lógicamente eso supone multitud de variedades. Nosotros sí creemos en la unidad, en la variedad. Por ejemplo, en España debe haber una unidad, pero hay variedades, y que esas variedades además son favorables, porque desde incluso vamos a aplicar principios de libre mercado, de competencia. Precisamente cuando en varias regiones cada uno se regula a su manera, surge una competencia que otra región puede decir, hombre, pues estos han abordado mejor el problema que nosotros, y se van copiando las cosas buenas, se van rechazando las cosas malas. Claro, aquí si todo es unitario, el mundialismo pretende imponer todo, bueno, pues no habría término de comparación. Yo distingo entre globalización y mundialismo. La globalización es algo bueno que consiguió España en el siglo XVI, es decir, cuando se da la vuelta al mundo y en efecto surge una economía global, porque el imperio español llegaba a todos los continentes. Otra cosa es el mundialismo, que pretende aprovechar esa globalización, que estamos todos en contacto, para establecer una autoridad única, y eso es gravemente pernicioso para las libertades, para los derechos cívicos, en cualquier ámbito. ¿Es mito o es realidad que el carlismo sea algo puramente nacionalista? ¿Hay más detrás del nacionalismo en el carlismo? Hay mucho más, porque incluso el carlismo, aunque siempre y sobre todo desde el siglo XX, a raíz de lo que nosotros llamamos cruzada de liberación, hoy en día llamado guerra civil, se nos pone el mote de nacionalistas. Al revés, nosotros somos tremendamente antinacionalistas. Nosotros somos patriotas, creemos en la patria, es decir, creemos en un entorno entrañable en el que uno nace, y por el hecho de nacer en ese entorno ya hay una comunidad de obligaciones. Hemos nacido en un sitio, se nos transmite una lengua, una cultura, y ya estamos obligados a respetar a nuestros padres, a respetar esa comunidad en la que nacemos. El nacionalismo, sin embargo, es una entelequia que surge a raíz de la Revolución Francesa, y es la adhesión incondicional a una serie de organizaciones políticas que nacen desvinculadas de la tradición. La diferencia además entre el patriota y el nacionalista es lo siguiente: el patriota considera que tiene una madre, que es su patria, y respeta que otros tengan otra madre. El nacionalista no. El nacionalista, lo suyo es lo único que admite. Siempre es excluyente. El patriota no es excluyente. Se pueden llevar muy bien dos patriotas, dos nacionalistas, al final se acaban llevando mal. De hecho, se ve en los movimientos, vamos a decir así, de extrema derecha clásica en Europa. Hay muchos problemas para intentar crear un grupo unido en Europa. ¿Por qué? Porque, claro, cada uno tiene su nación a la que defender, y en fin, eso supone un choque. El carlismo es mucho más. No es como tal una corriente política, vamos a ver, o un partido político, en el sentido siguiente. El carlismo surge como reacción contra la modernidad. El carlismo es eminentemente católico. Cuando surge, en 1833 en España, ¿por qué? Es porque en España se intenta introducir el liberalismo jacobino de raíz revolucionaria. Y lo que quiere el carlismo es recuperar aquellas sociedades tradicionales muy vinculadas a las instituciones naturales, a la familia, al municipio, lo que uno tiene de cerca. Entonces, ¿por qué el carlismo no es como tal un partido político? Un partido político tiene un programa. Si nosotros gobernamos, vamos a bajar los impuestos, vamos a subir no sé qué, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar lo otro. No. El carlismo lo que pretende es llegar al poder para establecer una organización política donde los grupos soberanos, donde el poder, en vez de dividirse en legislativo, ejecutivo y judicial, que eso no sirve para nada porque al final lo controla todo el mismo, lo que dividimos es el poder entre político y social. Damos a la sociedad el poder que le corresponde.
orden. Los gremios, las organizaciones laborales, profesionales tienen sus intereses y ellos se regulan. La familia tiene sus intereses y ellos se regulan. Nosotros no pretendemos desarrollar ningún programa político, sino establecer una organización política diferente. Y en ese aspecto, pues con los nacionalistas, en efecto, tenemos poco que ver y tenemos mucho más que el patriotismo. El carlista cree en la aristocracia, pero no en la aristocracia de la sangre o del dinero, sino del mérito. Somos tremendamente antigualitarios. Digamos que la modernidad viene a ser un proceso de disolución, homologación y atomización, cuyo vector o vértebra económica sería el capitalismo y cuyo vector o vértebra política sería el liberalismo. El primero consistiría en transformar la tierra, el trabajo y la moneda en mercancías, mientras que el segundo se propondría acabar con los estamentos, otorgándole a todo individuo el derecho a ser juzgado por una misma ley, así como sustituir las relaciones de lealtad personal al rey, al noble, al obispo, al alcalde, por las relaciones de lealtad abstracta al Estado, a la nación, al pueblo, a la Constitución. Ambos confluirían hacia un nuevo orden basado, digámoslo así, en el desorden y la trituración sin contemplaciones de todo lo anterior. ¿Sería este proceso que estoy describiendo aquello contra lo que en esencia se revela el carlismo y el tradicionalismo en general? El carlismo se declara contrarrevolucionario. Entendemos que la esencia de la revolución, siempre busca la revolución lo mismo en todas sus fases, es el igualitarismo. La revolución, primera la de Lutero, lo que busca es igualar a la población en el sentido que ya no existen sacerdotes, ya no existen obispos, todos, cada cual puede interpretar la Biblia a su libre albedrío. Entonces ya no existe necesidad de una autoridad religiosa. Busca el igualitarismo en el aspecto religioso. La Revolución Francesa, ¿qué es lo que busca? El igualitarismo en el plano político. Ya no existe nobleza, ya no existen nobles, ya no existen responsabilidades personales, todos vamos a ser partícipes a través de la democracia inorgánica en igualdad de condiciones. El comunismo, ¿qué es lo que busca? El igualitarismo en el plano económico. El Estado es el propietario de todos los bienes, todos los ciudadanos son iguales en cuanto a los bienes. ¿Qué busca ahora la Cuarta Revolución? Que no existan hombre o mujer, todo es exactamente lo mismo, no es relevante las diferencias biológicas y los puestos son intercambiables. Yo puedo elegir ser hombre o mañana ser mujer. Todo esto tiene un fundamento filosófico, empieza con el nominalismo, precisamente a partir del siglo XIII, con Ockham y compañía. ¿Cómo ha ido infiltrándose esto en la sociedad? Bueno, hay un autor contrarrevolucionario brasileño, Plinio Correa de Oliveira, que lo describe muy bien. Dice, vamos a ver, hay tres planos, hay tres profundidades de la revolución. La primera profundidad es la intelectual. La intelectual es el mazacote del Capital, de Marx. Eso no lo lee nadie, lo lee muy poca gente, tiene muy poca influencia. Luego está la profundidad de una vez que llegan al gobierno los hechos. Dictan leyes y a raíz de esas leyes pues empiezan a cambiar la sociedad. Y la profundidad más peligrosa es la de las tendencias. La revolución se prepara previamente a través de las tendencias. Va cambiando las costumbres, las modas, va produciendo determinadas disolución de instituciones tradicionales. Una vez que la tiene desgastada a través de esas tendencias, que se colan por la música, por el teatro, por las artes, se van colando poco a poco. En cuando vemos cómo van evolucionando determinados poderes, favorecen determinadas tendencias, ya se puede sospechar por dónde va a ir la próxima fase de la revolución. Por ejemplo, ahora que estamos en la Cuarta Revolución, vemos que previamente se había preparado el terreno con el tema del divorcio, de la difusión de la homosexualidad. Pues llega un momento en que pretenden dotarles de derechos, que supone privar de derechos a otras instituciones que lo tenían previamente. Ya se hacen el vaciado. Pero el plano económico, el capitalismo en sí, no es necesariamente malo, lo que pretende es reducir pues la economía, da una preponderancia excesiva al valor del capital, sin tener en cuenta que el trabajador da personalidad a las cosas que hace. Entonces, en ese aspecto, el capitalismo, corrigiendo el que no tiene tanta importancia vital el capital, sino que también hay que añadir el trabajo. Segundo, el problema del capitalismo principalmente es que convierte el mundo económico en lo trascendental para la vida del hombre. Claro, el tradicionalismo católico, el tradicionalismo que practica el carlismo, que es lo que entiende. Mire usted, el hombre está en el mundo temporalmente y su destino es la trascendencia, el salvarse o el condenarse. Y el resto de cosas, bien la economía, el arte, está para ayudar al hombre a salvarse de alguna manera. Hay un compendio político muy bueno que está contenido en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. En la primera semana incluye antes de la meditación lo que él llama el principio y fundamento de la meditación. Y entonces en una frase resume el pensamiento tradicional y es una lección de política. Dice, el hombre es criado para alabar, hacer referencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su ánima. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son criadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para el que es criado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayudan para su fin y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello lo impiden. El capitalismo, ¿qué pasa? Que se obsesiona, parece ser que solamente existe el progreso económico. No tiene en cuenta el progreso moral, el progreso de la bondad, del bien, etc. Y otro límite que hay que poner al capitalismo para que de verdad pueda ser un instrumento válido económico es el de los papas cuando hablan del liberalismo y del capitalismo, hablan del excesivo amor a la libertad. ¿Por qué excesivo? Porque entienden que la libertad no tiene límites y la libertad sí tiene límites, el derecho natural, el derecho de Dios, los 10 mandamientos. El liberalismo es condenado por la Iglesia simple y llanamente por esa condición, porque no
no pone límites a la discusión política. Y la Iglesia entiende, no, vamos a ver, es que el código moral no se puede discutir, el resto usted puede discutir todo lo que quiera, pero usted no puede decidir si el aborto es lícito o no es lícito. Esas son las diferencias que entendemos nosotros que hacen, que es precisamente sobre el distributismo o el pequeño capitalismo. Es que esa es la diferencia entre el distributismo y el pequeño capitalismo. Añade este elemento trascendente, que la economía es un medio para, y tiene en cuenta estos límites. Pues yo quisiera preguntar, ¿cómo se podría articular un encaje de acción contrarrevolucionario en España de amplio espectro, pudiendo tomar como base de inspiración lo que dijera Plinio Correa de Oliveira, también teniendo en cuenta que sin una sociedad con una buena base no se pueden conseguir otras cosas? La sociedad marca el rumbo. Vamos a ver, nosotros aquí tenemos una situación que no es que solamente se dé en España, es que por desgracia se da prácticamente en todo Occidente o en el mundo. Y es la imposición de un poder global que no solamente se ejerce desde el ámbito de los gobiernos, como la división de poderes es una entelequia que nunca existió, porque está claro que quien tiene la mayoría del poder legislativo es quien gobierna, porque al tener la mayoría de votos pasa a ser el gobierno, y a su vez tiene el poder judicial, porque esa mayoría de las cortes son los que nombran a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, etc. Tenemos un poder mundialista que domina los medios de comunicación, que domina las grandes empresas que no son capitalistas, que se han fundado para crecer en el beneplácito de determinados estados, en ayudas de determinados estados. Es un poder omnímodo hoy por hoy. ¿Cuál es la única manera que entendemos nosotros de combatir este poder? Antiguamente era muy sencillo. Por ejemplo, el carlismo era un grupo muy belicoso, que cuando podíamos organizábamos una guerra civil. Con tomar el Estado, como la sociedad en su mayoría es tradicional, nos basta con llegar al poder, y como todavía la gente recuerda las instituciones tradicionales, es volver a cambiar todo en un periquete y volvemos a la normalidad. Según ha ido transcurriendo el tiempo desde el siglo XIX para acá, claro, cada vez es más difícil. Hoy en día da igual que uno dé un golpe del Estado y tome el Estado, porque es que las multinacionales, el poder económico mundial, las potencias que están detrás no van a permitir a un legislador que de verdad quiera hacer bien las cosas, no van a permitir cambiar el sistema. ¿Cuál es la solución que nosotros creemos que hay? Pues hay que reconstruir la sociedad desde abajo, fortaleciendo personalmente, por ejemplo, instituciones como la familia, y creando agrupaciones de intereses profesionales, pues agrupaciones laborales de abogados, de médicos, de periodistas, de economistas, de lo que sea, y creando esa pequeña sociedad embrionaria que en cuanto vaya creciendo, uno, sirve de elemento de protección al individuo frente al poder tremebundo que se nos viene encima del Estado omnipresente, que dentro de nada nos va a regular cuando tenemos que ir al lavabo a hacer una cosita o a hacer la otra. Y llegará un momento en que si se cobra suficiente fuerza, en principio los Estados no se van a meter en estas organizaciones porque son minúsculas. Y cuando crezcan, pues debemos tener en cuenta que estos Estados no tienen el don del acierto. Siempre nos creemos, bueno, es que siempre se salen con la suya. No, ellos son personas normales que hacen sus proyectos de futuro y que pueden tener errores. Hay que aprovechar esos errores, hay que aprovechar las divisiones internas que hay entre ellos. Siempre pongo de ejemplo qué es lo que pasa con la cuarta revolución, la de género. De hace tiempo, yo soy abogado de familia, que me vengo dedicando a este tema desde el año 2000. Cuando surgió la ley de violencia de género en el 2004, yo escribí artículos que están publicados. Otro periódico que tenía, Alba, religioso. Bueno, yo ahí escribí varios artículos y yo decía que en el futuro se acabarían enfrentando las feministas tradicionales con el movimiento que pretendía la igualdad del transexualismo. ¿Por qué? Porque como van contra la propia naturaleza, al final el mal, todas estas fuerzas, este eje del mal, del mundialismo, tiene intereses propios. Mucha gente dice, no, la derecha y la izquierda es lo mismo. Es verdad que es prácticamente hoy en día determinados partidos son iguales, se escriban a la derecha o a la izquierda. Son caretas que se ponen, no son necesariamente caretas, es que son grupos de intereses diferentes, muchas veces. Es decir, no es que lo hagan a posta y nos vendan cosas diferentes y al final votamos lo mismo, que también pasa eso. Es que a veces surgen divisiones entre ellos por egoísmo y eso es lo que tenemos que potenciar. Este canal se hace con el sacrificio de todos y para poder seguir llevando nuestros mensajes liberadores necesitamos de tu ayuda. Sé nuestro Patreon.